Hola, el canal online es cada vez más importante en el sector de la moda, con un crecimiento sostenido de ventas durante los últimos años. La pandemia ha sido, por supuesto, un revulsivo para las ventas a través del e-commerce, hasta el punto en que España ya supera el 20% de ventas online, tanto en 2020 como en 2021. El crecimiento de este canal de ventas también ha traído, sin embargo, nuevos desafíos, de tipo operativo, económico o vinculados con la sostenibilidad. Uno de los grandes problemas es, de hecho, el alto ratio de devoluciones que se produce en el sector de la moda, en un porcentaje muy superior al que se da en otros sectores. ¿Cómo puede atajarse? En la edición de hoy de Fast Tech Hub nos centraremos en la predicción de tallas y fitting, conociendo una tecnología que ayuda a las marcas de moda a reducir el número de devoluciones vinculadas al tallaje. Como veremos, no solo evitan un gran número de devoluciones, sino que también mejoran la satisfacción del cliente y aportan información muy útil para las marcas. Primero contaremos con la experiencia en primera persona de Pablo López, fundador y CEO de Silbón, una marca que nació en 2009 y que ha tenido desde el principio una clara inclinación por el medio digital. Y para aprender más sobre la tecnología de predicción de tallas y fitting, hablaremos con Borja Cembrero, que es fundador de la empresa española NiceFit, especializada en esta tecnología. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? Soy Pablo López, CEO y cofundador de la empresa de moda Silbón y bueno, vengo a contaros nuestra experiencia en el mundo de la moda y sobre todo cómo nos movemos con el tema de las nuevas tecnologías. Bueno, empezamos poniéndoos en situación y a los que no conozcáis la empresa Silbón, deciros que bueno, nos dedicamos esencialmente, empezamos con moda masculina, un vestir masculino muy clásico, que poco a poco, escuchando al cliente, fuimos cambiando la tendencia hacia un vestir más casual, a la vez que también bueno, empezamos a diversificar las líneas de negocio, metiendo línea de kit, metiendo línea de mujer, hemos hecho nuestros pinitos con hogar, incluso ropa técnica. Desde nuestros orígenes hubo algo que siempre nos marcó, ¿no? Empezamos nuestro negocio con solo 3.000 euros y esa necesidad financiera hacía que tuviéramos que agudizar el ingenio. Decíamos, ¿cómo podemos competir con los grandes? A pie de calle estaba claro que no, por lo cual al final decidimos o vimos una oportunidad en el mundo digital, ¿no? De ahí que desde un primer momento apostáramos fuerte por ello. Esta apuesta por el digital, allá por el 2011, que fue cuando abrimos nuestra tienda, hizo que cuando llegó el boom del digital en nuestro nicho de mercado, en esta moda hombre preppy, ¿no? que digamos que fue en torno a 2015-2016, donde nosotros detectamos que ya el consumidor empieza a consumir este tipo de productos en web, nosotros ya estábamos preparados. Y el estar preparados nos ha posibilitado bueno, pues aprovechar el momento y vivir bueno, todo ese auge y a día de hoy tener una posición, pues la verdad que es muy fuerte. O sea, dentro del tamaño de nuestra empresa, tener una venta digital cercana a 7 millones este año 2022, la verdad que es una cifra, pues la verdad que es muy importante. Equivale a casi el 26% de las ventas del negocio, con lo cual pues, el peso la verdad, del negocio digital es muy importante y no ha sido casualidad, ha sido por apostar por ello, ¿no? Si os fijáis en esta gráfica, aquí se ve lo que ha sido nuestro negocio, lo que empezamos chiquitito, lo que os decía con estos 3.000 euros, ahí la curva tarda en despegar, bueno, porque la expansión fue costosa, socios locales, apostamos franquicias, multimarcas. Y no es hasta ese año 2015-2016 donde realmente empezamos a apostar por las nuevas tecnologías, donde le damos otra dimensión al negocio y donde el negocio empieza a crecer. Si veis la siguiente gráfica, que estas simplemente son las ventas online, aquí la anterior era la facturación completa, estas son las ventas online, aquí es donde se aprecia ese fuerte crecimiento en ese 2016 y a partir del 2016 pues si veis la curva se dispara y nos lleva hacia esos 6,7 millones. Parece que todo es bonito en el mundo online, bueno, aquí en esta otra gráfica vemos el porcentaje, o sea, lo que pesa el digital o lo que ha ido pesando el digital sobre todo nuestro negocio. Alcanzamos ese pico en 2020, que bueno, que tampoco es para celebrarlo porque como sabéis fue por temas del COVID, ese crecimiento no fue real, pero fijaros cómo a partir del 16 ya empieza a pesar un 6, ya en 2016 vamos a doble dígito y terminamos en ese 25,7. Como os decía, no todo en el digital todo es maravilloso, ¿no? Hay una parte que no es tan agradable y que complica el negocio, y son las devoluciones, ¿no? Al principio teníamos poca venta y bueno, pues la verdad que no era significativo, pero a partir de ese boom, el 2015-2016, vemos cómo esas devoluciones empiezan a crecer de una manera desorbitada, llegando a ser una quinta parte de cada producto que se vendía se devolvía, ¿no? O sea, incluso superamos el 20%. Ahí vimos que teníamos un problema, porque las devoluciones, pues bueno, por desgracia, afectan en mayor medida a nuestro sector que a otros. O sea, estos son datos
datos de lo que ocurre en España con el tema de las devoluciones digitales. Si os fijáis, casi el 50% de la gente ha devuelto moda, muchísimo más que cualquier otro producto, ¿no? Esto hace que le demos mil vueltas a la situación que tenemos de incremento de ventas por un lado, como os decía, pero incremento de devoluciones que nos genera un gasto de transporte, la logística inversa, un aumento de gasto en atención al cliente, porque al final todo el mundo quiere tener un buen call center que atienda y que satisfaga al final en mayor medida al cliente para que haya esa recurrencia en la compra y en fin, y nos permita pues alcanzar nuestro objetivo. Entonces, como decía, con esta situación de incremento de ventas e incremento de devoluciones, solo quedaba una cosa, que era marcarnos un objetivo y reducir ese ratio de devoluciones. Y para ello, pues bueno, qué mejor opción que un recomendador de talla, porque no fue lo primero que nos planteamos. Antes del recomendador de talla intentamos todo tipo de cosas caseras allí en la empresa, o sea, guías de tallas manuales y tal, cosas que no terminaban de funcionar. Al final vimos que en el sector, que el mundo tecnológico estaba avanzando mucho y que la mejor opción era ser recomendador de tallas, ¿no? Que sin duda nos hablaban de que mejoraría la experiencia del cliente, que reduciría los costes vinculados que os he hablado antes, y luego otra cosa que también es importante de las empresas responsables, pues bueno, reducir la huella de carbono, que al final va de la mano de todo lo que os decía anteriormente. Bueno, el proceso, la verdad, de buscar, como todo lo que hacemos en Silvon, pues nos gusta siempre buscar y ver muchas opciones. Vimos muchas opciones, había varios proveedores, mucha gente que se dedica a este tema de las nuevas tecnologías, y bueno, por el camino nos encontramos a esta familia de Knifefit, que nos prometieron que iban a ser buenos y que su trabajo iba a dar resultados. Y nos convencieron y nos pusimos manos a la obra con ellos. Y una vez que nos decidimos por Knifefit, ya solo quedaba ponerse en marcha, ¿no? Todos estos procesos informáticos, sobre todo los que no somos expertos, nos dan muchísimo miedo, ¿no? Y el tema de las implantaciones, el tema del tiempo que van a tardar, el tema del personal interno que pueden necesitar. Y la verdad que con Knifefit la experiencia fue muy positiva porque prácticamente lo hicieron ellos todos. O sea, simplemente nos dieron un formato donde nosotros tuvimos que adaptar su plataforma a nuestra página web y poco más. O sea, es que fue dejarnos llevar y en poco tiempo nos vimos ya con el medidor de tallas, el calculador de tallas en nuestra web, aportando resultados, ¿no? ¿Qué resultados tuvimos? Pues fijaros que apostamos por ellos en 2019, el año donde estábamos en el pico de devoluciones, que sí que es verdad que las devoluciones crecen y no solo crecían en Silvon, sino que era tendencia del sector y es tendencia que sigue al alza, ¿no? Porque cada vez el consumidor es más exigente. Pero en ese 2019 conseguimos cambiar esa tendencia al alza y bajar más de un punto porcentual las devoluciones, cayeron por debajo del 20%, llegamos a niveles del 19%. Y a día de hoy, en 2020, 2021 e incluso en 2022, a pesar de esa tendencia global hacia el alza de las devoluciones, nosotros por suerte la tenemos controlada. Así que la verdad que muy contentos con el rendimiento que nos está dando la plataforma. Es importante, una vez que tienes la plataforma, es importante intentar que el tráfico que tienes en la web vaya a esa plataforma, que esté bien colocada, que esté bien posicionada. Para ellos son expertos en este tema y nosotros por ahora tenemos un ratio de que el 20% usa la plataforma. ¿Esto qué hace? Pues que la plataforma te da mejores resultados, no solo en devoluciones, sino fijaros que el 5,5% de los usuarios que usan la herramienta nos compran por primera vez, un porcentaje más alto de los que no nos usan la plataforma. El ratio de las devoluciones, que era el principal objetivo que nos marcamos cuando lo tuvimos con ellos, el ratio que tenemos en nuestra media, en nuestra web, es a día de hoy de un 20%, y la media de la gente que usa la plataforma de Knifefit es un 7%. Fijaros qué diferencia tan grande, ¿no? Y de ahí la importancia de conseguir que el tráfico vaya a ese medidor de talla. Fijaros que en casi 1000 días que llevamos con la plataforma, 1,5 millones de clientes la han utilizado. Y la conversión que tenemos con la plataforma de Knifefit es muy superior a la conversión que tenemos de los clientes que no usan la plataforma. Casi un punto porcentual por encima, 1,7 frente a 2,5. Son datos y al final los datos en este negocio son muy importantes. El ticket medio también se ve mejorado en más de 10 euros, o sea, fijaros qué datos tan clave y tan relevantes para la facturación de una compañía. Y no son solo datos de caja, de euros, de conversión, de menos devoluciones, sino que es que la plataforma de Knifefit
nos aporta todavía más, nos aporta más en una cosa tan importante como conocer nuestro cliente. Lo que os decía al principio de la presentación, Silvon nace con ropa clásica y va cambiando a ropa más informal gracias a escuchar a ese cliente. Gracias a escuchar a ese cliente diversificamos y gracias a la plataforma de Knifefish sabemos más de ese cliente. Nuestro principal objetivo, que era reducir el porcentaje de devoluciones, como habéis visto con todos esos datos, se consiguió. No solo eso, sino también mejorar datos económicos, pero la cosa no acaba aquí, ¿no? Una de las cosas que más nos importa en Silvon es conocer a nuestro cliente y gracias a esta plataforma lo podemos conocer aún más. Cuando tú entras y te registras tienes que marcar tu altura, tienes que marcar tu peso, tu sexo, tu edad y tienes que marcar esa serie de datos que se quedan parametrizados. Entonces, un cliente que utiliza esa plataforma sabemos cómo es, sabemos cómo es su fisonomía y eso nos puede dar muchas pistas, ¿no? El cliente que no convierte, si hay clientes que utilizan la plataforma y tienen la talla L y resulta que esa talla L no convierte y sin embargo sí convierte la M, quiere decir que de la talla M no estamos teniendo stock. Y es tan fácil como, oye, que hay que hacer más tallas grandes. Otra de las cosas es, bueno, gente que tiene, que tiene una medida pues a lo mejor excepcional y dice, oye, pues están entrando muchos clientes de más de 2 metros en la página web. Y resulta que para esos clientes nunca hay ropa. Oye, pues te dan pistas de poder sacar una línea, pues a lo mejor como la que sacamos, de Silvon Plus, ¿no? Donde hemos estirado hasta la 3, 4 y 5 XL. En fin, se trata de conocer al cliente, de estar al servicio del cliente para poder darle lo que pide. Y con Knifefish la verdad que lo estamos consiguiendo, ¿no? Otra de las opciones que tiene Knifefish y que nos permite conocer aún más a ese cliente, bueno, es el tema de marcar, de darle la opción al cliente de indicarnos si prefiere la ropa muy ajustada o holgada, ¿no? Parece un dato que es irrelevante, pero sin duda te hace ver venir la tendencia del mercado. A día de hoy, bueno, ya sabéis que van todos los adolescentes con sudaderas oversize, con camisetas oversize, y eso es una tendencia que nosotros gracias a Knifefish la hemos visto estos últimos años, en que el porcentaje de gente que usa la plataforma te marca que es la ropa más holgada. Bueno, y no os puedo decir otra cosa que lo que habéis oído, ¿no? Al final, para Silvon encontrar a Knifefish fue la verdad que fue una suerte. El objetivo principal, que era bajar el porcentaje de las devoluciones, se consiguió. Hemos conseguido mantenerlo a pesar que la tendencia del sector es la contraria, pero no solo eso, ¿no? Hemos mejorado la conversión en la web gracias a que la gente que utiliza la plataforma convierte más, hemos mejorado el ticket medio, con lo cual se factura más y encima conocemos mejor a nuestro cliente, que es uno de los objetivos principales de Silvon, ¿no? El cliente siempre en el centro, conocerlo y poder adaptar el producto a lo que nos demanda. Así que, bueno, gracias a las nuevas tecnologías y a la apuesta que hicimos, podemos contar que ha sido un éxito. Borja, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Bien, hemos oído el testimonio de Pablo, pero no sé si nos podéis explicar tú brevemente cómo funciona la tecnología de Nicefit. Pues nosotros desde Nicefit lo que tratamos de hacer es juntar cuerpo y prenda. Entonces nuestra tecnología tiene dos capas, una que le llamamos el brain, el cerebro, que trata de obtener medidas de un cuerpo. Es decir, oye, ¿cuál es el contorno de pecho de esta persona? ¿Cuál es su contorno de cintura? ¿Cuál es su contorno de cadera? ¿Vale? Y una vez tenemos esta lógica del cuerpo entendida, la tecnología la entiende, de ese comprador que se quiere comprar una camisa, pongamos, tenemos una segunda pata, el alma, soul, que trata de entender esa prenda, ¿sí? Para entender cómo sería el cuerpo que va detrás de esta camisa en su talla S, en su talla M, en su talla L. ¿Vale? Para ahora ya sí, pues juntar, ¿no?, esas dos variables de la ecuación de la talla para entender el cuerpo por un lado y la prenda por el otro para saber cómo casan. Muy bien. Es verdad que las tecnologías para predecir tallas llevan muchos años en el mercado y ninguna ha tenido, digamos, se ha convertido en un estándar. ¿Por qué ha ocurrido? Pues sin duda, ¿no? Y además han nacido muchas porque el problema es tan grande y tan evidente que cada vez salen más soluciones, ¿no? Y nosotros, de hecho, desde NICE hemos intentado primero probar las tecnologías que utilizaban otras soluciones para ver por qué no eran esas las que funcionaban, ¿no? E intentamos utilizar guías de tallas de la propia marca, intentamos utilizar históricos de devoluciones, intentamos utilizar estándares propios generados por nosotros. Vimos que la moda es suficientemente compleja como para que eso no valga. Y muchas de estas soluciones pensaban que el reto era el cuerpo, entender cómo es el cuerpo de Cristian, de Borja, de María, ¿no? Y no, el reto es entender cómo es la prenda de la marca, ¿no? Entonces nosotros hemos encontrado ahí la clave al problema, que es en comprender muy bien las prendas de nuestros clientes, de las marcas de moda. Entonces, poniendo el foco en la prenda y no solo en el cuerpo, es donde creo que vamos a encontrar una solución que sí convierta a este reto de las tallas en un reto del pasado, ¿no? ¿Se puede competir con el probador? Bueno, para mí no es una competencia.
Yo creo que es una discusión que por suerte las marcas ya han abandonado, ¿no? Esa guerra que nació con el .com de tienda física versus tienda online, ¿no? Yo creo que ya las marcas han superado esto porque entienden que el cliente lo ha superado ya. Entonces yo entiendo que la tienda online es un complemento al probador o el probador un complemento a la tienda online. Entonces tienen que coexistir, ¿no? Porque yo, Borja, habrá días que quiero ir al probador y habrá días que no. Y lo que quiero es que la marca me ayude en los dos momentos, que tenga un probador para mí y que tenga un recomendador de tallas para cuando quiera comprar online, ¿no? Entonces yo creo que vienen a suplir momentos diferentes de una misma persona, pero no a competir. Muy bien. La mayoría de las tecnologías se apoyan en información que proporciona el cliente, pero ¿no es precisamente en cosas como el peso o la altura sobre lo que más mentimos? Sí, de hecho nosotros, así como fun fact, hicimos mucho estudio de esto al principio, ¿no? Y descubrimos que las mujeres son mucho más sensibles a preguntarles por el peso, tienden a decir que pesan menos, y los hombres tienden a decir que miden más de lo que miden. Pero descubrimos que es algo que dices cuando lo compartes con otra gente. No te mientes a ti mismo, ¿no? En nuestro recomendador sería mentirte a ti mismo. Entonces la gente cuando de verdad necesita ayuda no miente. Miente o no dice el dato de verdad cuando le genera incomodidad compartirlo con quienes le rodean. Pero no cuando estás buscando una ayuda para el tallaje, porque de verdad necesitas ayuda, ¿no? Entonces, de verdad, sería como mentirle al médico, ¿no? Entonces, hemos visto que cuando se usa el recomendador, sí que la gente dice lo que de verdad mide y pesa, porque de verdad necesita esa ayuda y quiere que le ayuden bien, ¿no? Entonces, vimos que utilizando el recomendador no era un problema. Estupendo. ¿Existen resistencias, por ejemplo, ¿no? por parte del consumidor a realizarse o enviar fotos a una marca para conocer su talla, etcétera? Pues vimos que sí, de hecho es heridas que te da el camino, ¿no? Y nosotros de hecho lanzamos esta tecnología de visión computacional, una tecnología que a partir de 2 fotos era capaz de obtener esas medidas del cuerpo, como primera tecnología. Es decir, tecnológicamente tenemos un avión en el hangar, ¿no? Pero vimos que en el mercado no era el momento, todavía el usuario o el consumidor no estaba listo para este tipo de experiencias y entendía que sacarse fotos para recibir una recomendación de talla, el esfuerzo-beneficio no era suficiente, ¿no? Entonces, por eso decidimos guardarla y esperar a que estas tecnologías habiliten nuevas experiencias de compra. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Este tipo de soluciones o este tipo de inputs que le pides al usuario tendrán sentido cuando a cambio le demos algo mucho más allá que una simple recomendación de tallas, ¿no? Para el usuario lo entiende así, ¿no? Entonces, creemos que tienen mucho potencial, creemos que tienen mucho futuro, pero van a tener que venir acompañadas de experiencias aumentadas. ¿Cuándo crees que llegará el momento en que estaremos dispuestos a enviar nuestras fotografías, a desnudarnos delante de una cámara, ¿no? para tener una buena recomendación de talla? Yo creo que para tener una buena recomendación de talla no va a hacer falta sacarse esas fotos, ¿vale? Yo creo que como usuarios y como marcas empezaremos a pedir estas cosas cuando la experiencia entre usuario y marca sea diferente, ¿no? Por ejemplo, pues si nos ponemos a hablar del mundo del metaverso, ¿no? Sin ser nosotros expertos, entendemos que ahí este tipo de exigencia adicional que le pides al usuario va a tener sentido porque va a poder adaptar su cuerpo a ese entorno digital, ¿no? O cuando los virtual try-ons estén mucho más trabajados porque la prenda también esté mejor medida, ahí tendrá sentido pedirle al usuario fotos, ¿no? O cuando a cambio de estas fotos le estamos haciendo una recomendación de estilos en base a su tonalidad de piel, ¿no? Cuando sobrepasemos la barrera de la recomendación de talla, ahí yo creo que tendrá sentido esta imagen, porque el retorno que recibe el usuario, incluso la marca, van a ser mucho más elevados que el esfuerzo que le pedimos, tanto al usuario como a la marca. Muy bien. ¿El usuario suele seguir adecuadamente las instrucciones a la hora de realizarse estas fotos cuando lo habéis probado? Pues hemos trabajado mucho la experiencia de usuario para eso y la hemos simplificado al máximo porque al principio, bueno, recibíamos selfies, ¿no? Fotos de la cara, que era como, dime qué talla tengo en un pantalón, te mando una foto de mi cara. Es complicado. Entonces sí que hemos trabajado mucho esa experiencia de usuario y vemos que cada vez el escollo es más pequeño, pero también ha sido una lección aprendida para cuando estas fotos habiliten nuevas experiencias, saber cómo pedirlas, saber cuándo pedirlas y saber cómo asesorar al usuario para que lo haga de forma sencilla. Muy bien. Las marcas, ¿no? Suelen trabajar con diferentes marketplaces, además en su e-commerce suelen trabajar con sus propias soluciones de tallaje. ¿Añadir una más para el e-commerce propio no añade más complejidad? Sería así si lo entendiésemos como añadir una más, pero nuestra experiencia es que no hay ni siquiera un estándar intramarca. Vale. De hecho, nosotros venimos a ayudarle a la marca a generar ese estándar, para que no tenga esa sensación de tengo mi guía de tallas en mi web, tengo la de ASOS, tengo la de Zalando, tengo la de Marketplace N, ¿no? Sino estas son mis medidas, tengo centralizada la información de mis prendas. Y desde aquí, que NiceFit me ha ayudado a construirlo, lo compartiré con otros marketplaces, ¿no? Tenemos clientes, por ejemplo, como el Grupo AF, que está entrando muy fuerte en China, en los mercados asiáticos,
y les estamos acompañando en ese camino para comunicarse con Tmall, con los e-commerce de allí, siendo ellos quienes tienen esta información única y centralizada, ¿no? Para luego ya sí conectarnos con los marketplaces. Entonces nosotros entendemos, por las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, que esa es la estrategia que quieren seguir. Oye, yo centralizo, unifico y estoy con confianza con la información que tengo y luego la compartiré con los diferentes marketplaces, ¿no? Y de hecho estamos viendo que incluso desde Nicefit podemos acompañarles en ese salto de envío de información. Así que nosotros entendemos que para nosotros es una oportunidad y la marca lo ve como, por fin puedo tener unicidad en mi información, ¿no? Y no tenerla dispersada y disgregada en diferentes lugares. O sea, entiendo que a veces hay un trabajo previo a la incorporación de tecnología, ¿no? Que es, entiendo que crear un propio estándar interno. ¿Qué grado cuál es la magnitud del desastre, ¿no?, que os soléis encontrar cuando empezáis a trabajar con una empresa? ¿O suele estar medio bien, medio mal? No sé cómo lo describirías. Pues lo que hemos acabado haciendo con las marcas es decirles, sabemos que esto para ti es un quebradero de cabeza, sabemos que para ti esto es un dolor y que solo hablar de las medidas de las prendas te entra un sudor frío por aquí. Entonces, ya te ayudo yo, ya lo hago yo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hablamos con la marca o qué hacemos con ellos? Hacemos dos ejercicios. Un primer ejercicio de clusterización de sus prendas, es decir, somos la excusa para que ellos unifiquen por grupos de tallaje sus propias prendas, ¿vale? Es decir, la talla de Christian va a ser la misma en todo este grupo de tallaje, ¿no? Pues las camisetas de la Season SS22 de corte slim de la marca X, ¿vale? Hacemos esos grupúsculos, que ya eso les aporta muchísima información para comunicarse internamente, para que e-commerce entienda que vende y que ha diseñado el producto, ¿no? Que esto lo hacemos sin tocar la prenda, esto lo hacemos simplemente con los propios tags que extraemos de la web de la propia marca, ¿vale? Y lo segundo que hacemos es probar esas prendas sobre cuerpos reales y diversos. Es decir, ese ejercicio de modelaje que hacen muchas marcas utilizando a su modelo de referencia talla M, a nosotros lo hacemos con cientos de personas de diferentes morfologías, de diferentes edades, de diferentes alturas y pesos, para generar un tallaje, una información de tallaje verídica sobre cuerpos reales que son los que van a llevar sus prendas, no los de los shootings, los que están en la calle, ¿no? Entonces, hacemos este entregable a la marca, ¿no? Un orden en su propia información de las prendas, validada y contrastada sobre cuerpos reales. Para hacerme una idea, o para que sea una idea quien nos está viendo, ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso, ¿no?, de unificación? Pues nosotros cuando empezamos a trabajar con una marca, desde que decimos, venga, nos lanzamos a activar el recomendador de tallas hasta que el recomendador de tallas está activo, pasan entre unas 4 y 8 semanas naturales, aproximadamente. Sí, cubriendo toda la parte técnica de instalación de software hasta esta parte de clusterización y testado de las prendas. Y de todo esto nos encargamos nosotros. Estupendo. Otro de los inputs de este tipo de herramientas es el historial de compras y devoluciones. ¿Para ser perfectas tienen que fallar? De hecho, esta fue una de las grandes lecciones de una de las alternativas que había para resolver este problema, que era ¿por qué no utilizamos los históricos de compra y venta para generar una recomendación, ¿no? Y la primera dicotomía que nos encontrábamos era, vale, pero entonces tengo que fallar en lo que he venido a resolver para acertar. Esto tiene pinta de que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, nosotros no utilizamos los datos de devoluciones y de compras como un input de generación de modelaje, sino como un input de alertas. Es decir, si un producto se está devolviendo más de lo que debería devolverse por el clúster al que pertenece, a este producto le pasa algo. Pero no con eso no modificamos su modelaje, lo testaremos más y buscaremos otros inputs de información verídicos y fiables, ¿no? Pero nunca utilizándolo como moderador de nuestra tecnología, sino como levantador de alertas, ¿no? Para que te hagas una idea, y esto es otro fun fact, haciendo un estudio sobre los motivos de devoluciones, descubrimos que en el más del 60% de las respuestas que recibíamos, el motivo de devolución era el primero de la lista. Pusiese lo que pusiese. Me he enfadado con mi primo, sería el motivo de devolución principal si fuese la primera de la lista. Entonces dijimos, no podemos utilizar esto como input para la tecnología, pero sí como input de que algo falla en este producto, algo no va bien. Entonces utilizamos como alarmas o alertas, les llamamos alertas internamente, de negocio para decir algo pasa con esta prenda. Entiendo. Más allá de reducir devoluciones, ¿qué aplicaciones puede tener una tecnología como la vuestra, ¿no?, para una marca de moda? Hemos visto algún ejemplo con el caso de Silbón, ¿no? Pues es súper interesante y de hecho lo que hemos visto es que hemos empezado ayudando a e-commerce, hemos empezado ayudando a estos equipos de digital, pero quien más nos preguntaba, oye, ¿esto de qué va?, eran los equipos de diseño y producto, porque nos decían, por fin voy a poder tener datos de negocio reales de fitting, de tallaje, no de negocio solo, sino de fitting y tallaje, que me van a ayudar a diseñar mejor. Porque yo lo que quiero es que la gente que nos compra se sienta bien llevando nuestras prendas, ¿no? Esto es lo que nos decían. Nos decían,
os vemos como una oportunidad para aprender más y mejor de esto, ¿no? Entonces hemos decidido lanzar un nuevo producto orientado a estos equipos de diseño y producto, que es el Smart Catalog, que es una herramienta que van a poder utilizar para consultar la información que se genera en todo este proceso, tanto de modelado de las prendas, clusterización y compra y venta de prendas online, para entender por qué funcionan sus prendas, por qué no funcionan y cómo pueden corregir las siguientes colecciones. ¿Vale? Entonces, vamos a ir hacia atrás en la cadena de valor de la prenda, porque hemos visto que corregir al principio de la cadena va a ayudar a todos los que vienen después, y fallar al principio de la cadena lo van a pagar también los que vienen después. Entonces, vamos a crecer como compañía junto con las marcas, yendo hacia atrás en la prenda, hacia producto y diseño. Para muchas personas el probador es uno de los puntos de fricción en el proceso de compra. No sé si de alguna forma se puede llevar vuestra tecnología al espacio físico también. Pues sí, y nos ha pasado de forma orgánica. ¿A qué me refiero con que nos ha pasado de forma orgánica? La primera vez que intuimos que podíamos aportar valor fue visitando una de las marcas, una de las tiendas de uno de nuestros clientes. Era la época invernal y descubrimos a personas utilizando el recomendador de tallas en la tienda física, porque era invierno, llevaban muchas capas y no querían estar tiempo en el probador. Tienes que quitarte el abrigo, el jersey, la camisa. Eran hombres en este caso. Dijimos, hombre, aquí hay un uso natural de la herramienta. Y no porque haya un probador y hay que competir contra él, ¿no? que me decías antes, sino porque en ese momento esa persona no quiere ir, ¿no? Dijimos, oye, aquí puede haber algo, ¿no? Y lo segundo que vimos fue en la pandemia, cuando veíamos que probarse prenda se convirtió en algo sensible desde el punto de vista de salud pública por desconocimiento, pero se convirtió en algo sensible. Vimos que también podíamos aportar valor aquí, ¿no? Entonces, aunque todavía no hemos diseñado, desarrollado o lanzado un producto de integración de esta solución en el retail físico, vemos que hay oportunidades. Entonces, estamos todavía en una fase de discovery, en una fase de entender si de verdad podemos aportar valor o es minúsculo ese impacto que podemos aportar. Tenemos la intuición de que sí que hay valor que aportar, pero todavía no hemos encontrado la forma de no ser una tool más, sino de verdad resolver problemas reales, ¿no? Estamos en esa fase de descubrimiento. Antes hablas de morfología, pero es verdad que la mayoría de las empresas españolas del sector o internacionales están presentes en muchos países, en muchas regiones geográficas diferentes. Total. Y entiendo que la morfología cambia mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto es escalable, ¿no? Toda la información que tenéis para una empresa que esté en 50, en 100 países, ¿no? Súper relevante, y de hecho nosotros con nuestros clientes ya nos pasa, ¿no? Tenemos clientes que venden en 80 países. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Bueno, dos lecciones que pueden sonar absurdas, pero que nos ayudaron mucho, y es que una persona que mide 1,80 y pesa 80 kilos y nos declara en el formulario que tiene las caderas anchas, va a tener el mismo cuerpo, esté en China, esté en Japón, esté en Alemania o esté en España, ¿no? Entonces, bueno, eso nos tranquilizó. Y lo segundo que vimos es que lo que de verdad es interesante analizar es, en agregado, descubrimos que en Colombia las mujeres son más curvy y tienen más caderas, pero a pesar de ello van mucho más entalladas que en España. Entonces, un cuerpo en Colombia más grande puede tender a llevar una talla más pequeña incluso que una mujer en España, ¿no? Pero vimos que nuestro formulario se podía adaptar a esos criterios del propio comprador o la compradora en Colombia, porque le permitimos modificar las morfologías de su cuerpo e incluso decidir el fitting. Decidir, oye, quiero llevar esta prenda de forma más holgada, ¿no? Entonces, hemos descubierto que nos podemos adaptar a esa internacionalidad, por decirlo de alguna forma, y a la vez agregar toda esta información y mostrársela a la marca para que entiendan cómo les están llevando las prendas en diferentes lugares del mundo, que eso sí que es relevante para ellas. Muy bien, en el momento en que las tecnologías de recomendación de talla sean óptimas, ¿al final no habrá que volver a establecer devoluciones gratuitas? Pues yo creo que es una discusión muy compleja y que muchas marcas tienen ahora encima de la mesa, con sobre todo el incremento de costes logísticos que ha habido en los últimos meses y demás, ¿no? Yo creo que una devolución es mucho más compleja que una talla, y detrás de una devolución pueden esconderse muchísimos motivos, incluso a veces irracionales, ¿no? Discutíamos con Pablo antes de que ellos han sufrido mucho de compras compulsivas porque quedaba poco stock, y cuando la gente ve que queda poco stock, compra independientemente de analizar o no la talla, el precio, el color, el momento, si es fin de mes, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a tender nunca a un escenario de devoluciones cero, ¿vale? Esto por definición del sector, de la idiosincrasia del sector, ¿no? Porque hay devoluciones que no solamente se dan por problemas, hay devoluciones que se dan por cambios de criterio del consumidor, y eso es incontrolable, somos irracionales como individuos, ¿no? Entonces, no creo que nunca vayan a llegar a ser cero, ¿no? Yo lo que sí que creo es que vamos a tener que hacer un trabajo muy duro de comprensión como consumidores de lo que supone devolver. Y este es un trabajo muy largo y muy duro.
Creo que esa es una de las grandes palancas de cambio, ¿no? Y la otra palanca de cambio que creo que las marcas tienen que lograr entender es, si no voy a cobrar las devoluciones, tengo que ser muy eficiente en mi operación. Y si no va a ser así, tengo que hacer un trabajo muy serio para explicarle al cliente por qué a partir de ahora sí le voy a cobrar las devoluciones. Si yo jugase a predecir el futuro, diría que las devoluciones van a ser de pago como estándar. Y creo que vamos a volver a esto, porque intuyo que fue un movimiento agresivo de players online que querían distanciarse de los que venían del retail al online, siendo mucho más agresivos y diciendo, yo sí entiendo estas reglas del juego, ¿no? Pero incluso esos grandes players están reculando, ¿no? Porque en el largo plazo empieza a no ser sostenible. Entonces yo creo que tiene sentido, de hecho, si lo analizamos fríamente, aunque nos hayan mal acostumbrado como consumidores, tiene sentido que paguemos por un envío, como lo hacemos por una carta, ¿no? La devolvamos o la entreguemos de nuevas, ¿no? Entonces creo que volveremos a un escenario así. Y creo que la palanca para reducir las devoluciones no va a ser tanto cobrarlas, sino educar, por un lado, y asesorar y ayudar mucho más al cliente por otro. También quería preguntarte por vuestra experiencia o los inputs que tengáis de países como en Alemania, ¿no? Donde hay una tradición a comprar varias tallas, probarlas en casa y devolver de forma gratuita, claro, generando un coste logístico, operativo, ambiental bastante importante, ¿no? No sé, en este tipo de culturas, digamos, de compra online o compra a distancia, un software de recomendación de tallas, ¿cómo cambia, ¿no? estas costumbres? Totalmente, y de hecho es salvaje la diferencia. Y si nos comparamos con España, España es un país que devuelve muy poco a nivel europeo. Es un país muy fiel en ese sentido, porque también entendemos que la compra online es de comprador muy fiel, ¿no? Repetitivo, que conoce la marca y lo que está buscando es reponer su armario, no tanto completarlo con cosas nuevas, sino reponer lo que conoce, ¿no? Esto te hace ser mucho menos agresivo en la devolución, ¿no? Pero si vamos a países como Alemania, con ratios de devoluciones de en torno al 50%, la mitad de lo que se vende se devuelve, que es una salvajada, es insostenible, hay un problema urgente, pero urgente y muy urgente, ¿no? Yo creo que es cierto que hay un elemento cultural, porque el comprador alemán en moda ha crecido así, o sea, es parte de su ADN, ¿no? Hay grandes players en el país que, de hecho, este era su claim comercial, el armario en tu casa. Si has crecido así, si te han educado así para comprar, ¿cómo me deseducas ahora, ¿no? Entonces yo creo que va a haber siempre tendencias en ciertos lugares del mundo donde se va a devolver más, ¿no? Pero yo creo que volvemos un poco a lo mismo. Creo que hay un trabajo de educación muy fuerte hacia el consumidor para que entienda lo que está haciendo, y creo que cada vez más como marcas no hay que dejar tan abandonado al consumidor cuando va a hacer la compra, y hay que ponerse más en la piel de, oye, yo como consumidor, ¿por qué estoy devolviendo? ¿Vale? ¿Cómo anticipo esto, ¿no? Talla, recomendadores de talla, pero igual incluso jugando con tiendas online, yo he visto alertas cuando añades 2 tallas de un mismo producto. Alertas a tiempo real, que te dicen, si estás comprándome el mismo producto en 2 tallas, ¿estás seguro de que lo quieres hacer? Porque si lo devuelves, estas son las consecuencias, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo, es algo que no cuesta tanto hacer, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en este tipo de acciones para que las devoluciones no sean tan sangrantes. Cada ciertos años aparece algún proyecto, habitualmente pues, a nivel asociativo o a nivel incluso gubernamental, de crear un patrón uniforme de tallaje. ¿Crees que esto es factible? Y en caso de que ocurra, no sé si vosotros perdéis un poco de sentido. Muy buena pregunta, y nos hemos hecho esa pregunta internamente muchas veces, porque nos hacía la pregunta o nos lanzaba la pregunta de ¿tendría sentido que desaparezcamos? Porque igual es hasta bueno que llegue el momento en el que un Nice Fit no tenga sentido. Habremos ganado todos. Si llega el día en el que Nice Fit no tiene sentido, hemos ganado todos. ¿A qué reflexión llegábamos después? Llegábamos a la reflexión de que esto sería como decirles a todos los pintores que a partir de ahora se pinta con esta orientación de brocha y este tamaño. ¿Dónde queda entonces la magia? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la unicidad del artista, ¿no? Pues en moda es algo parecido. Si obligamos a todas las marcas a construir sus prendas de la misma forma, estaremos matando la moda directamente, porque estaremos matando la construcción del producto, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que buscar una uniformidad, por lo menos en nomenclaturas. Es decir, vale, tú ten las tallas que tengas, pero llámalas siempre igual, llámalas de la misma forma, y acordemos cómo se traducen entre idiomas, cómo se traducen entre países, porque casi ni en esto hay consenso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que trabajar en la uniformidad, pero no en el café para todos.
En España tenemos un ecosistema, digamos, muy vivo de startups, empresas nuevas, de marcas en todos los segmentos, ¿no? Es una suerte. ¿En qué momento, para una marca de moda o de calzado, es interesante incorporar una tecnología de recomendación de tallas? No sé si solo salir es ya importante hacerlo, no sé qué experiencia habéis tenido con startups. Sí, súper interesante porque además, como bien conoces tú y sabes, entre startups somos un poco como hermanos, ¿no? Porque nos reconocemos las heridas muy rápido, ¿no? Entonces siempre hemos querido estar muy cerca de esas marcas que están naciendo, ¿no? ¿Qué es lo que, y hemos trabajado con muchas que están naciendo. ¿Qué es lo que descubríamos? Que aunque nosotros somos una pieza muy relevante en su negocio, tienen tantos frentes abiertos que lo que necesitan es resolverlos todos lo mejor posible, no de forma perfecta, ¿no? Sino lo mejor posible. Y lo que veíamos era que para nosotros también tenía más sentido que esas marcas se consoliden y después entrar. Cuando ya pues, tu tienda online está facturando más de $500,000, $1 millón al año, ahí ya empiezas a tener un volumen suficiente como para que tus alternativas no sean mejores que nosotros. Pero al principio es cierto que tengas el foco claro en tu marca es mucho más relevante que tengas tu foco centrado en tu fitting o en tu tallaje, ¿no? Es un concepto mucho más amplio. Entonces, donde más valor aportamos es en marcas que ya tienen mucho más volumen de transaccionalidad y donde podemos, de una forma muy escalable, ayudar a millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahora estamos acercándonos cada vez más a este tipo de clientes. En el mundo Big Data, digamos, la gasolina es la información, ¿no? Lo que hace girar la rueda es la información. ¿Qué volumen necesitáis para asesorar una marca, ¿no? ¿Qué volumen de transacciones o de compras tiene que haber para que tengáis una información sólida para todas estas aplicaciones de las que hablábamos, ¿no? Más allá de ayudar al consumidor en ese momento de compra? Sí, para la recomendación de tallas nos es indiferente, no lo necesitamos, porque necesitamos hacer esos test de producto que, para que te hagas una idea, depende de la variabilidad de la marca y la diversidad que tenga la marca, ¿no? Tenemos marcas que venden una sudadera y ya está, y tenemos marcas que tienen una colección muy compleja, ¿no? Generalmente testamos entre un 5 y un 10% de toda la colección de una marca y lo hacemos en pocas horas. Entonces, con ese volumen de datos ya nos es suficiente. Ahora, si queremos entrar en análisis de datos de transacciones, de evoluciones y demás, el volumen es muchísimo más alto, ¿no? Hablamos de que nosotros nos vemos cómodos con cifras de a partir del 1,5 millones, 2 millones de transacciones mensuales. Ya empiezan a ser, ¿no? Porque si no, pierdes potencial representatividad, ¿no? para entender qué se está recomendando más, qué se está recomendando menos, por qué estas prendas se devuelven más, se devuelven menos. Esto es para sacarle al Ferrari toda su velocidad punta, ¿no? Pero puedes empezar a hacer análisis muy interesantes con volúmenes mucho más pequeños, ¿no? Nosotros entendemos que en esta estrategia de datos parece que en las estrategias de datos se suben escalones, ¿no? Nosotros entendemos que es más una cuesta, ¿no? Cuanto más arriba estés en la curva, pues más visión vas a tener, pero puedes empezar a subirla desde abajo, ¿no? No hace falta subir escalones a lo bruto. Entonces nosotros intentamos acompañar a la marca en la altura del escalón, o sea, de la cuesta en la que esté. Otro aspecto técnico que preocupa mucho a las marcas es el abandono de carrito, ¿no? ¿Qué importancia tiene o qué papel juega la recomendación de tallas en la lucha ¿no? el intento de reducir este abandono de carrito? Nosotros lo medimos de diferentes formas. A nivel macro lo medimos con estos ratios de conversión, ¿vale? Por darte información, tenemos un cliente con el que llevamos trabajando unos 2 años aproximadamente, y tienen una conversión media online, es ropa deportiva, especialmente de yoga, de en torno al 1,5%. Cuando se utiliza nuestra herramienta sube hasta casi el 5%. Entonces, entendemos que ahí hay un efecto muy fuerte de conversión del carrito, porque muchas veces, incluso como clientes, utilizamos el carrito de la compra como un guárdamelo para luego, ¿no? Y nosotros empujamos a que ese guárdamelo para luego no haga falta, porque ya sabes que con la talla vas a acertar, ¿no? Y hemos empezado ahora a hacer análisis mucho más micro de abandono de carrito específico, ¿vale? Hemos visto que es un paso, un nicho de mercado, si quieres, mucho más complejo que simplemente la talla, porque entran variables de precio, entran variables de stock, entran variables del momento del mes incluso, ¿no? Pero sí que vemos que podemos hacer un aporte bastante relevante. Entonces ahora estamos intentando entender ese nivel micro, porque a nivel macro vemos que la conversión cuando se utiliza nuestra herramienta se multiplica de media por 2 por 3. Sois una empresa que ya ha evolucionado en los últimos años y ya has apuntado a varias tendencias, ¿no? Pero ¿cuáles crees tú que van a ser las claves, ¿no? en términos de innovación en el futuro, en toda esta tecnología de recomendación de fitting y recomendación de talla? Pues creo que acabas de dar una clave en la pregunta, y es que vamos a pasar de la recomendación de talla a la recomendación de fitting. Es decir,
Una recomendación de talla está, digamos, en este plano y una recomendación de producto está en este plano. Lo que está en el medio es la recomendación de fitting. Entonces yo creo que vamos a converger muchas tecnologías de look-alike, de completa look, ¿no? De recomendación de producto, y muchas tecnologías de recomendación de talla y demás en una recomendación de fitting, que es para mí unir los dos mundos, ¿vale? Ya no va a ser Cristian, elige tú la camisa y ya te digo yo qué talla, o no va a ser tampoco Cristian, si te compras esta americana, cómprate esta camisa. Yo creo que vamos a tender a, Cristian, espera, ya sé quién eres, ya sé cómo es tu cuerpo, ya te junto yo la camisa y la americana, antes de que tú empieces a pensar incluso en camisa y americana, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tender a ser recomendadores de fitting, de outfits, si quieres, y no tanto o de tallas o de productos. Otra dificultad que se me ocurre, ¿no?, es que existe el paso del tiempo y la morfología de las personas cambia, ¿no? Envejecemos, engordamos, adelgazamos. ¿Cómo lo gestionáis, no? No sé si de vez en cuando generáis un push al cliente para que actualice datos. ¿Cómo lo hacéis? Totalmente. Nosotros, tú como usuario tienes la posibilidad de que tus datos se registren en tu buscador local, no una cookie, sino en tu local storage del navegador, y puedas utilizar esa información para no estar constantemente rellenando el formulario y recibir recomendaciones de talla de forma automática, ¿no? Pero el propio sistema hace un borrado como tarde a los 6 meses, aunque tú los puedas borrar de forma activa y meter los datos de otra persona o los tuyos nuevos, porque acaba de pasar enero y ha habido mucha cena de Navidad, como mínimo cada 6 meses se borrarán de forma automática, para que tú estés obligado a volver a rellenarlo y volver a hacerte a ti mismo la pregunta de, espera, ¿he cambiado de cuerpo o no? Entiendo. Bien, muchísimas gracias, Borja. Un placer estar con vosotros, Cristian, como siempre.